Hola amigos, bienvenidos una vez más a este nuevo resumen teológico de la Escuela Sabática, donde, como ustedes ya saben, compartimos los principales comentarios de importantes teólogos de nuestra iglesia que han escrito sus comentarios sobre el libro de Daniel. En este caso, la lección que nos convoca es la segunda, que se titula De Jerusalén a Babilonia, y donde para comenzar estaremos definiendo los puntos a tratar. El primero de ellos estaremos hablando sobre el contexto de Daniel 1. Hablaremos también sobre el significado de la confrontación entre Jerusalén y Babilonia. Hay un significado espiritual también en esta confrontación. Trataremos en el punto 3 sobre el exilio. Luego, una importante pregunta, estaremos respondiendo por qué el Señor entregó a Joacim, rey de Judá, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, un rey pagano. En la quinta hablaremos de Nabucodonosor y los utensilios del templo de Jerusalén, por qué este rey robó los utensilios. Parte de la respuesta no solamente tiene que ver con que los utensilios eran de materiales preciosos, ya lo vamos a estar viendo. En el sexto hablaremos de Daniel y su decisión de no contaminarse con la comida del rey. Parte de la respuesta tiene que ver no solamente con las instrucciones sobre los alimentos impuros, esto también ya lo vamos a estar viendo. Y por último terminaremos con una conclusión. Bien, en cuanto al contexto de Daniel 1, del exilio, debemos decir que alrededor del año 931 a.C., después del reinado de Salomón, se dividieron en dos naciones separadas y beligerantes. El pueblo de Dios se dividió en dos naciones: el reino de Judá en el sur y en el norte el reino de Israel, llamado a veces también Efraín. Aunque parezca increíble, Israel, el reino del norte, adoptó oficialmente una especie de paganismo. Allí tenemos la imagen que nos muestra el reino de Israel en el norte, también conocido como las 10 tribus, y también nos muestra el reino de Judá, el reino del sur, conocido también como las 2 tribus. Con el correr del tiempo, la apostasía de Judá, es decir, el reino del sur, llegó a ser más grave aún que la de Israel. Cuando aparecieron los babilonios, los habitantes de Judá estaban trágicamente entrampados en sus pecados. ¿De qué terribles pecados se quejaban los profetas? Deshonestidad, injusticias a los pobres, homicidio, profanación del día de reposo, persecución de los verdaderos profetas, favoritismo por los predicadores que prometían prosperidad sin condenar el vicio, y la adoración del dios Baal. El culto de Baal incluía una variedad de preferencias sexuales: premarital, extramarital, homosexual y bestialismo. Esto es, acto sexual con animales. Realmente impresionante el nivel tan bajo que había caído ni más ni menos que el pueblo de Dios, en este caso el reino de Judá. En cuanto al significado de la confrontación entre Jerusalén y Babilonia, el libro de Daniel comienza con un enfrentamiento militar: Babilonia contra Jerusalén. Más allá de la trifulca local que involucra a los dos reinos históricos, el autor señala aún otro conflicto, un conflicto universal. Desde los tiempos más antiguos, Babilonia ha simbolizado en la Biblia las fuerzas del mal que se oponen a Dios y procuran poseer prerrogativas y privilegios divinos. Detrás de la confrontación entre Babilonia y Jerusalén, los profetas ven un conflicto de otra dimensión. Debemos leer el libro de Daniel con esta perspectiva en mente. El libro, ante todo, denuncia el exilio como un movimiento de usurpación por parte de Babilonia. El pueblo de Dios y los utensilios sagrados del templo ahora se convierten en propiedad de Nabucodonosor. Entonces, vemos no solamente un conflicto militar, histórico de ese momento, sino también vemos un conflicto entre el bien y el mal.
En cuanto al exilio, la estrategia detrás de la deportación es exiliar a los habitantes a fin de subyugarlos mejor. La extirpación del último testigo de Dios, Judá, hace peligrar la supervivencia del mundo. Babilonia ha reemplazado a Jerusalén y no se pueden ignorar las repercusiones religiosas de esta usurpación. Como hemos visto también recién, esto tiene que ver no solamente con un conflicto militar, sino con un conflicto entre el bien y el mal. El hecho de que el jefe de los eunucos, Aspenaz, esté a cargo de la operación de revisión de los deportados, insinúa la dolorosa tragedia de los nuevos cautivos. Bien puede ser que Daniel y sus compañeros hayan pasado por la castración y se hayan convertido en eunucos al servicio de la corte real, una práctica común en el antiguo Próximo Oriente. Ahora, ¿por qué el Señor entregó a Joacim en manos de Nabucodonosor? Si bien esta no era la intención original de Dios para su pueblo, su apostasía dirigida por el rey Joacim trajo como consecuencia este triste curso de eventos, puesto que el pueblo de Dios había renunciado a su fe en Dios y había dejado de participar en su pacto, también habían perdido el derecho a la protección divina de enemigos como Babilonia. La ruta comercial de Jerusalén a Babilonia recorría unos 1500 kilómetros. Posiblemente Daniel hizo este camino a pie junto con el ejército. Esta ruta está señalada allí con la flecha amarilla. Tiene una distancia entre Jerusalén y Babilonia de 1500 kilómetros y hay comentaristas que afirman que se tardaba 4 meses en hacer esta ruta a pie. Nabucodonosor y los utensilios del templo de Jerusalén. Cuando Nabucodonosor retiró los sagrados utensilios de la casa de Dios en Jerusalén y los depositó presumiblemente en la Eságila, el principal templo de su dios Marduk en Babilonia, naturalmente supuso que éste había triunfado sobre el Dios de los judíos. Recordemos que estamos ante la presencia de un conflicto entre el bien y el mal. Estos utensilios habían sido un botín atractivo no solo porque estaban hechos de metales preciosos, sino porque habían sido dedicados al dios Yahvé para uso en los ritos del templo. Al apropiarse de elementos que tenían gran significado para una deidad, se demostraba tener poder sobre ella. En cuanto a Daniel y su decisión de no contaminarse con la comida del rey, el objetivo de la transformación cultural no se limitaba al dominio intelectual, sino que afectaba los aspectos más íntimos de la vida diaria, incluyendo la dieta. Daniel sabía que ese régimen alimentario era malsano y contrario a los principios delineados por Dios en Deuteronomio 14. Una buena parte de esos alimentos, sin duda alguna, eran ofrecidos también como sacrificio a los dioses de Babilonia. Participar de ellos constituía una especie de servicio de comunión con esos dioses falsos. No solamente, como hemos dicho, tenía que ver con una cuestión de los principios delineados por Dios, tenía que ver con eso, pero también había una cuestión espiritual, una cuestión de servicio, de adoración a otros dioses, sobre la cual Daniel y sus compañeros se negaron. La asociación carne-vino, caracterizada tanto en la Biblia como en las culturas del cercano Oriente, la comida ritual ingerida en el contexto de un servicio de adoración. Participar de una comida así implicaba sumisión al culto babilónico y reconocimiento a Nabucodonosor como Dios. Más allá de la cuestión de la elección saludable, la preocupación es esencialmente religiosa, algo ya insinuado en el texto por el deseo de Daniel de no contaminarse, lenguaje religioso hallado en el contexto levítico de los alimentos prohibidos. La conclusión para esta lección tenemos para compartir con ustedes dos de ellas.
Más allá de su exilio actual, Dios les prepara una salvación de dimensiones históricas y de repercusiones cósmicas. La conclusión del primer capítulo hace referencia a esto a través de su mención de Ciro, el rey asociado en la Biblia con el regreso del exilio y la salvación de Israel, y con la respuesta divina a las oraciones y predicciones proféticas. Y por último, en tiempos buenos o malos, Daniel era un modelo de fidelidad y perseverancia. También era un modelo en su vida devocional constante y consagrada, si bien esto también representó un precio considerable para sí mismo. Daniel es, por lo tanto, un brillante ejemplo para nosotros de alguien que tuvo valor, lealtad a su Dios, perseverancia y una comunión viva con ese Dios. Dado que varias de sus profecías terminan con el tiempo del fin en el que ahora vivimos, el ejemplo de Daniel en estas áreas es un recordatorio excelente de que también nosotros debemos vivir para Dios a pesar de las circunstancias buenas o malas que podamos encontrar. Muy bien, amigos, eso es todo por ahora. Les agradecemos mucho por su atención. Esperemos que haya sido de beneficio para cada uno de ustedes este resumen teológico de importantes puntos que trata la escuela sabática, que tal vez no están en la lección por una cuestión de espacio, pero que tenemos la posibilidad aquí de compartir con todos ustedes. Les pido que si les ha gustado le den clic en me gusta y se puedan suscribir para poder seguir en contacto. Muchas gracias y que Dios los bendiga.